Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Soto y les doy la bienvenida a mi canal Matecans. En esta ocasión vamos a empezar a desarrollar el ejercicio 10 de la aritmética Baldor. Entonces vamos a resolver estas preguntas a excepción de la número 8, que la voy a dejar para que ustedes practiquen. Vamos a empezar con el primer numeral, que es ¿cuántos sistemas de numeración hay? Entonces recordemos que en el video introductorio a los sistemas de numeración diferentes al sistema decimal, vimos que nosotros podemos construir una cantidad de sistemas de numeración ilimitado, ya que como los números naturales son infinitos y los sistemas numéricos van de acuerdo al número natural, digamos que el sistema base 2, base 3, base 4, base 5 y así sucesivamente, como los números son infinitos, yo puedo construir ilimitadamente sistemas de numeración. Es decir, que hay infinitos sistemas de numeración. Entonces tenemos el numeral 1. Numeral 2. ¿En qué se distinguen unos de otros sistemas de numeración? Recordemos que los sistemas de numeración se distinguen por la base del sistema. Entonces, y por la cantidad de dígitos que usamos. Por ejemplo, ¿en qué se distingue, por ejemplo, el sistema de base 4 al de base 7? Por la cantidad de dígitos. Es decir, que en el sistema de base 4 usábamos los dígitos 0, 1, 2 y 3. Y que en el sistema de base 7 se usan exactamente estos mismos, añadiendo el 4, el 5 y el 6. Es decir, que por ejemplo la diferencia entre el sistema base 4 y el de base 7 es que la cantidad de dígitos. En el de base 4 hay 4 dígitos y en el de base 7 hay 7 dígitos. Entonces, ¿en qué se distinguen unos de los otros sistemas de numeración? En la base y en el número de agrupaciones. Entonces, una de las características, hay otras, pero pues, ¿en qué se distinguen? Por ejemplo, en esto. Entonces, ahí tenemos la solución al numeral 2. Tercero, ¿cómo se sabe en qué sistema está escrito un número? Entonces, como hemos explicado en ese video introductorio, habíamos dicho que para saber en qué sistema está escrito un número, lo que hacíamos era agregar un subíndice debajo del número. Por ejemplo, si yo quiero expresar este número 237 en base 9, entonces lo que tengo que poner es un subíndice debajo que me indica que este número está escrito en base 9 o en sistema nonario. Si por ejemplo quiero expresar este número 443 en sistema base 7, tengo que agregar un 7 en la parte de abajo que me indica que el sistema está escrito en base 7. Entonces, ¿cómo se sabe en qué sistema está escrito un número? Por el subíndice que va debajo del número, el subíndice pequeñito. Listo. Numeral 4. ¿En qué sistema no se emplea subíndice? Como hemos explicado en ese video, en el único sistema que no hay necesidad de colocar subíndice porque se sobreentiende es en el sistema decimal. Es decir, que si nosotros escribimos este número como tal sin subíndice, se sobreentiende que ese número está en sistema decimal. Entonces, ¿en qué sistema no se emplea subíndice? En el sistema decimal o base 10. Quinto, diga qué cifras se emplean en el sistema quinario, nonario, undecimal, duodecimal, en el de base 13, en el de base 15 y en el vigesimal. Bueno, para resolver esto voy a borrar esto para generar un poco de espacio y vamos a empezar. Por ejemplo, en el sistema de base quinario, que es base 5, empleamos 5 cifras. Recordemos que la cantidad de cifras de un sistema de numeración es igual al de la base. Como la base es 5, entonces hay 5 cifras. Entonces las cifras que se emplean en el sistema quinario es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esas son las cifras que se representan en el sistema quinario. Por ejemplo, en el nonario se aplican estas mismas agregándole el 5, el 6, el 7 y el 8. O sea que en el sistema nonario se manejan estas 9 cifras, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el undecimal, que es el de base 11, estas mismas cifras agregando el 9 y la letra A. O sea que en el sistema undecimal se maneja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y A. Por ejemplo, en el duodecimal, estas mismas, pero más la B. O sea que en el sistema duodecimal se manejan estas cifras. En el de base 13, esto mismo agregando la letra C. En el de base 15, esto mismo agregando una D y una E. Y finalmente en el vigesimal, todo esto mismo, pero agregándole F, G, H, I, J
y así sucesivamente tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Hasta ahí, hasta la J. O sea, lo que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, 20. 20 cifras, porque es vigesimal de base 20, es decir, se manejan 20 cifras. Entonces, resumiendo, en el quinario son 5 cifras, que son estas de acá, hasta el 4. En el de base nonario se manejan estas 9 cifras. En el undecimal se manejan estas 11 cifras. Y así sucesivamente. En el duodecimal hasta la B, en el de base 13 hasta la C, en el de base 15 hasta la E, habíamos dicho, y en el de base 20 hasta la J. Y listo. Entonces haría la solución al numeral 5. Numeral 6. ¿Existe la cifra 7 en el sistema de base 6? El 9 en el de base 8, el 7 en el de base 5. Entonces, empecemos. La cifra 7 no existe en el sistema de base 6 porque recordemos que al ser la base 6 se manejan 6 cifras. Vamos a borrar esto que ya no lo necesitamos por el momento. Entonces decimos que la cifra 7 no va a existir en el sistema de base 6 porque recordemos que en la base 6 se manejan solamente 6 cifras, que es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Para representar, por ejemplo, el 7 en el sistema de base 6, lo que hacemos es simplemente escribirlo como 1, 1, que quiere decir una agrupación de 6 y una unidad suelta. Entonces el 7 en el sistema de base 6 se escribe como 1, 1. Por eso el 7 no existe, porque en el sistema de base 6 se manejan solamente estas cifras. Igualmente el 9 en el de base 8 tampoco, porque en base 8 el 9 ya se representa también como 1, 1, que quiere decir una agrupación de 8 y una unidad suelta. Eso significa el 9 en base 8. Entonces el 9 no existe porque recordemos que en base 8 se manejan estas cifras más el 6 y el 7, es decir, se manejan 8 cifras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9 no se usa en ese sistema de base 8. Y el 7 en el de base 5 tampoco, porque en base 5 solamente manejamos las primeras 5 cifras, que es del 0 al 4. Y por lo tanto, el 7 no está acá en el de base 5. Entonces, las cifras 7 no existen en la base 5. Por lo tanto, ahí tenemos la solución a este numeral. Y finalizando el numeral 7, ¿por qué no se emplea la cifra 5 en el sistema ternario, en el cuaternario? Pues porque en el sistema ternario recordemos que solo manejamos 3 cifras, que es el 0, el 1 y el 2. Entonces, si nosotros queremos escribir un número cualquiera en el sistema ternario, tenemos que usar la combinación de estas 3 cifras. Entonces, nunca vamos a encontrar la cifra 5 en el sistema ternario ni en el cuaternario, porque en el cuaternario es 4 cifras, o sea que no vamos a encontrar esa cifra 5. Todos los números que vamos a construir en el sistema ternario o cuaternario van combinados con estas cifras. En el cuaternario con estas 4 y en el ternario con estas 3. Entonces nunca se va a emplear la cifra 5 en esos dos sistemas de numeración. Y ahí tenemos la solución al numeral 7. Como hemos explicado el numeral 8 lo vamos a dejar para que ustedes practiquen, pero si tienen alguna duda y quieren que lo expliquemos acá, pueden dejar una sugerencia en la bandeja de comentarios. Y bueno, con esto concluimos con el ejercicio 10 de la aritmética de Baldor. Bueno, espero que el procedimiento que usé para la explicación de cada uno de estos números les haya entendido y si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero tengan un excelente día y hasta un próximo video.